solo en red. El ayer y hoy juntos. Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Quienes pensaron que la noche del 14 de diciembre, al darse a conocer los cómputos, terminaba la historia política, se equivocaron. La verdad es que esta es una historia, un capítulo, que estamos escribiendo todos los chilenos. Y esta parte tal vez casi parece un cuento de hadas políticos, en el cual están contribuyendo los políticos, los empresarios, los trabajadores, el gobierno, cada uno haciendo su parte. Y uno de los protagonistas de esta historia está esta noche con nosotros, con Enrique Silva Cima, presidente de la Concertación. Ese es su cargo con que pasará seguramente a la historia de esta elección presidencial y parlamentaria, y además presidente del Partido Radical, su partido de toda la vida. Don Enrique Silva es un hombre ya muy conocido, fue Contralor General de la República, nombrado por el presidente Alessandri, continuó siéndolo durante un tiempo con el presidente Frei, y después fue presidente del Tribunal Constitucional, ¿verdad?, con el presidente Allende. Con acuerdo del Senado de Amistad. Con acuerdo del Senado. Don Enrique Silva, usted fue uno de los precandidatos presidenciales, una de las cartas que se jugó en uno de los capítulos de esta historia que estábamos tratando de visualizar. ¿Usted cree que el resultado habría sido el mismo con cualquiera hubiese sido la persona con que se hubiera puesto de acuerdo, o que hubo un factor que contribuyó al éxito, pues el hecho de ser Patricio Aylwin el candidato? En primer término, Raquel, yo creo, como cuestión previa, que habría sido muy difícil y muy distinta la situación si se hubiese dado a dos candidatos dentro de la concertación. Y eso fue lo que nosotros como primera prioridad... En el fondo yo le pregunto, dándose a un candidato, ¿daba lo mismo que dándose fuera? a un candidato, en términos más o menos generales, ¿no? La concertación tenía mucho poder y significaba la heredera histórica del no más lo que ha sido. Pero es incontestable que Patricio Aylwin fue un candidato extraordinariamente bueno. Reveló ser un candidato con una dosis de carisma realmente inigualable. Pero a ver qué pasa con la concertación, porque ya se deshizo el comando electoral, ¿no es cierto? Ahora la concertación sigue funcionando, ¿piensa mantenerse durante el próximo gobierno? Yo creo que no, Raquel. Yo creo que la concertación, algún tipo de variación necesariamente va a tener que experimentar. ¿Eso no significaría entonces una división de los 17 partidos que llegaron al triunfo con Patricio Aylwin? No lo pensamos así. Lo que hay es que no podemos olvidarnos, en primer término, que todos estos partidos se comprometieron a apoyar el gobierno de don Patricio Aylwin, pero sin condiciones. Ese famoso pacto al cual la opinión pública no le dio mucha credibilidad y que tiene un valor innegable. Entonces, ¿cómo se entiende que quieran romper la concertación que fue la que los llevó al triunfo y que la concertación era para sacar un presidente, para sacar adelante un programa y para hacer un gobierno? No, es que yo no pienso que nadie pretenda romper la concertación. Pero a veces hacerla. No, se trata simplemente de ajustarla a lo que significa un gobierno de un hombre que ha comprometido con el país una gestión que va mucho más allá de su partido, de la concertación, y que frente al pueblo de Chile dijo: yo quiero ser el presidente de todos los chilenos, y eso la concertación lo aceptó. O sea, en el fondo significaría una especie de desaparición de esta coalición en busca de acuerdos más amplios. No quiero decir eso, ni pienso que sea eso lo que está pensando también don Patricio Aylwin. Los partidos de la concertación obviamente van a ser el muro soportante fundamental del gobierno de don Patricio Aylwin. Pero don Patricio Aylwin, dentro de esos partidos, hipotéticamente fuera de ellos, va a buscar a los mejores hombres para gobernar. Ahora la noticia del día, tal como se acaba de informar el país, a través de las noticias, ha sido dar a conocer los senadores designados, los primeros senadores designados, quedan algunos. Durante estos días se ha rumoreado mucho, don Enrique, que usted, en su calidad de ex Contralor General de la República, habría sido posiblemente un senador designado. Yo quiero saber primero, ¿le ofrecieron, le consultaron a usted la posibilidad si usted aceptaría ser senador designado? Sinceramente no, Raquel. Y si se lo hubiesen ofrecido, ¿usted cuál habría sido su respuesta? La habría rechazado. Y la habría rechazado en primer término porque yo soy un hombre de principio.
principios. Estoy convencido de que los senadores designados son profundamente antidemocráticos. Y en segundo lugar, estoy también convencido de que la norma que los consagra está suspendida, de suerte que desde el punto de vista constitucional y jurídico, a mi juicio, los senadores designados no debiesen prosperar. ¿Se podría dar un argumento jurídico por qué están suspendidos circunstancias que la Constitución sí los consagra y que eso no fue reformado, las reformas constitucionales no se incluyó? Efectivamente. Lo que hay es que en el artículo 45 de la Constitución se consagran, como usted bien dice, a los senadores designados. Pero en el artículo 32, inciso sexto, número 6, se dice expresamente que esa norma no se aplica hasta después del 11 de marzo de 1990. De suerte que no podrían ser designados los senadores, y a nuestro juicio, al hablar de nuestro juicio me refiero a mi partido, nosotros creemos que los senadores designados no tendrían vigencia durante los próximos 4 años. Al parecer, ese criterio no va a prosperar. Pero ¿hacerte alguna presentación? Porque en Chile existe una juridicidad y existe un tribunal constitucional, ¿no? Nosotros hicimos una presentación a la Junta de Gobierno e hicimos después una presentación al Tribunal Constitucional, porque ahí está pendiente de consideración del Tribunal la ley orgánica del Parlamento, en donde esa materia se contempla como regulación de la norma constitucional. Y mañana se hace una presentación al Contralor General de la República a los efectos de la considere en el momento de pronunciarse sobre los decretos. Yo me estoy recordando, de hecho, usted me dará esta explicación, la cantidad de entrampamientos que ha habido para poder llegar al momento que está viviendo este país. Y no podría ser este uno más, crear un obstáculo que sí la Constitución consagró, que fue refrendado en un plebiscito, que ya está fuera de discusión, si fue legítimo, si no fue legítimo, igual que lo de la fecha de asunción del poder, si son temas que estarían ahora como creando obstáculos innecesarios para el tránsito a la democracia. Sinceramente yo creo que no, Raquel. A mí me parece que el tránsito hacia la democracia ya se dio en sus parámetros normales y afortunadamente se dio muy bien. Y nosotros somos los primeros en reconocer que el pueblo actuó bien, que los partidos políticos actuaron bien y que las Fuerzas Armadas y las autoridades encargadas de mantener y de regular la vigencia del proceso electoral actuaron bien. Yo en el momento que venía para acá hablaba con una persona muy despolitizada que se mostró muy sorprendido al escuchar la noticia de que había senadores que asumían y que eran designados, y para que la opinión pública, que realmente votó la Constitución seguramente sin leerla en su mayoría, y van a significar nada menos que el 19,5% del Senado. Entonces uno se pregunta si ese porcentaje de designados, más la correlación de fuerzas que ahora existe, ¿qué probabilidades tiene el gobierno de Patricio Aylwin de poder hacer modificaciones desde el Congreso? Yo creo que la posibilidad de don Patricio Aylwin de hacer realmente un gobierno armónicamente actuando con el Congreso incide fundamentalmente en su poder de convicción, primero. En segundo lugar, en su extraordinario carisma como estadista y como futuro gobernante, que le entrega un grado de credibilidad que necesariamente abre puertas o abre caminos para el diálogo, para la negociación, en una palabra, para el consenso. Pero ese consenso tendría que irlo a buscar más allá de lo que es o era en un tiempo más la concertación. No cabe Y duda. resulta que uno escuchaba ayer, incluso de la misma noche del 14, a los líderes de Renovación Nacional, por ejemplo, diciendo nosotros empezamos a trabajar desde este mismo momento para convertirnos en los líderes de la centroderecha, en los líderes de la oposición, que prometían hacer de forma constructiva, y para ganar las elecciones en 4 años más. Entonces, naturalmente, no podemos creer que este cuento de hadas, como yo decía al comienzo, va a continuar así durante 4 años. Hay una competencia democrática. Sí, pero si usted me permite, yo creo que ellos han hablado de una oposición constructiva. Y allí las cosas se vinculan mucho con los términos que el futuro presidente de la República, hoy presidente electo, ha dicho. Él quiere gobernar con todos los chilenos y ha agregado algo más. No falta nadie dentro de los parámetros en que viene planteado. Pero siendo muy realista, ¿no es cierto? Nunca en el Congreso, excepto para cosas demasiado extraordinarias como fue la nacionalización del cobre, cosas así, ha habido unanimidad. Entonces, la mayoría, si bien ustedes han logrado ganar la presidencia, no han logrado ganar el Parlamento, aunque tengan una mayoría relativa en la Cámara, correcto. Porque resulta que los quórums que se exigen para las distintas leyes, según mayores o menores dificultades, son bastante altos. Y las mayorías que hoy tienen, y considerando en el Senado los senadores
senadores designados, que con ese porcentaje importante, solamente le alcanzaría para leyes calificadas, o sea, de quórum calificado, es decir, es mayoría. Si bien es cierto que usted es bastante más joven que yo, ha estudiado mucho el desarrollo político de nuestra patria. Yo le digo a usted, no se olvide que en los grandes momentos todas las corrientes del pensamiento político han sido capaces de unirse cuando está por medio del interés supremo. O sea, usted tiene la esperanza de hacer reformas constitucionales que requieren los 3/5 del Senado, del Congreso. 4/7. Eso es para las orgánicas constitucionales, pero para la reforma constitucional se requieren los 3/5. Ahí la mayoría es mayor. Con 72 diputados y 28 senadores los tiene. Claro, y para las leyes orgánicas, 68 diputados y 27 senadores. Ustedes están muy lejos de tener esa... Estamos muy lejos de tomar Bueno. solos eso, no lo podemos hacer. Pero sí también estamos mucho más cerca de hacer coincidir nuestro pensamiento con el pensamiento de los líderes de Renovación Nacional, que lo han expresado con ¿Usted anterioridad. excluiría a la UDI de esa posibilidad de consenso? Créame sinceramente, Raquel, que cuando estaba por medio del interés superior de Chile yo no excluyó a nadie. Y tengo la convicción de que el propio Jaime Guzmán, que es un hombre estudioso del derecho, si uno pudiese dialogar y conversar con él sobre determinados aspectos de la Constitución que él ha defendido tanto y se le supone hasta un poco corresponsable. Ahora, va a haber dos autores de la Constitución en el Congreso. El ex ministro Fernández y Jaime Guzmán, por lo menos. Por lo menos. Pero yo creo que con ellos, a lo mejor, hasta se podrá llegar a dialogar. A ver, don Enrique, cambiándolo de un tema que usted seguramente lo hace sentirse menos cómodo. En todas las listas periodísticas, en todos los corrillos políticos, se está ahora jugando con el próximo Congreso, perdón, con el próximo gabinete. Y en ese listado usted aparece en todas las listas a las cuales yo tenía acceso, ocupando una cartera, la cartera de ministro de Relaciones Exteriores. ¿Por qué yo usted que habría de sentirme un poco como... Porque el tema, porque me tendría que decir, yo no sé quién lo elige, yo no sé quién lo decide. ¿Se siente cómodo con esa posibilidad? Mire, yo le voy a contestar con la más absoluta sinceridad, como siempre lo he hecho con usted y con todo el mundo. Primero, usted recuerda que yo he dicho, me tracé en mi vida política dos cosas. Primero, la reactivación del radicalismo, dentro de la línea que él tiene y de la cual estoy orgulloso. Creo que eso lo hemos logrado y si después me pregunta algo sobre ese tema, podemos hablar de eso. Segundo, luché muchos años por obtener, ¿no?, junto con otros, la recuperación democrática de nuestra patria por una vía pacífica. Eso está obtenido. Lo que viene después y lo que hipotéticamente pudiese llegar es consecuencia de que el jefe del Estado, quien tiene la suma del poder, podrá mañana decidir y podrá decir, mire, yo necesito de su cooperación. Si no lo dice, igualmente quedará feliz. Lo que importa es que usted está a disposición. Y yo lo que quiero preguntarle, juguemos un rato, juguemos que usted es el canciller. ¿Con qué país quisiera usted reanudar en primer lugar las relaciones internacionales que Chile tiene rotos con muchos países? Solamente para los efectos de su juego, ¿no? Sí, claro, estamos jugando. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo no contraigo compromisos que me hayan emanado una palabra de quién es el hombre decidido. ¿Quién maneja las relaciones exteriores de este sitio de la República? Pero partiendo de la base, partiendo de la base de que hay un programa de la concertación, al cual don Patricio Elwin va a dar aplicación con el margen de flexibilidad que significa su acción de gobernante y el ejercicio de su poder. Creo que en términos generales las relaciones deben abrirse con todo el mundo libre. En segundo término, creo que deben abrirse con los países del área socialista que están mostrando un cambio notable desde el punto, y no es que quiera hacer distinción entre mundo libre y no libre, quiero simplemente enfatizar respecto a los países del área socialista, que están mostrando un cambio notable, ¿no?, que de alguna manera significa un vuelco en el desarrollo político internacional de la humanidad. Eso significa Europa Oriental. Exactamente. En tercer término, todo depende de etapas. En el momento actual creo que no sería conveniente restablecer relaciones con Cuba. Yo le iba a preguntar. Y le iba a preguntar porque el otro día don Patricio Elwin me decía en una entrevista en el Mercurio que él no quisiera establecer relaciones con países que no respetan la autodeterminación de los pueblos. Exacto. Se refería específicamente a Cuba. Yo creo que sí, que se refería específicamente a Cuba. Y sobre todo porque a nuestro juicio el pensamiento de don Patricio Elwin, que es quien va a manejar las relaciones internacionales, es el de que no se puede entablar relaciones con quienes han pretendido exportar su revolución. A ver, don Enrique,
Siguiendo esa hipótesis, ¿usted sería partidario de resolver mediante cesión de terrenos o mediante una salida acordada con Bolivia el problema de la mediterraneidad boliviana? Quiero contarle inclusive algunas novedades que tal vez usted ignore. Jaime Paz Amor, el actual presidente de Bolivia, es un amigo personal mío porque él es miembro de la Internacional Socialista de la cual yo soy vicepresidente. Ese tema lo hemos conversado muchas veces con Jaime Paz, cuando todavía no era presidente. Él descubrió una fórmula distinta a la que tradicionalmente se ha manejado. En vez de hablar de la cesión de territorios por el norte, en la frontera con el Perú, él habla de un hipotético enclave en la provincia de Antofagasta, más o menos donde estuvo antiguamente Cobija, la ciudad boliviana, ¿no? Pero nosotros pensamos que todo ese proceso debe ser objeto, en primer lugar, de relaciones bilaterales. En segundo término, de un grado de concientización de ambos gobiernos y de ambos pueblos, porque Chile evidentemente quiere ayudar a la solución de los problemas económicos bolivianos. Pero yo no creo, para que la gente entienda completamente, yo no creo que esos problemas puedan solucionarse exclusivamente sobre la base de cesión del territorio. Hay tantos caminos. Pero no la excluye. No creo que sea el momento de entrar a analizarlo, porque me parece que lo primero que habría que buscar, sinceramente le digo, es el entendimiento con el gobierno boliviano y, hipotéticamente, después de ese primer entendimiento en el orden de las conversaciones, buscar amistosamente la reapertura de relaciones, es decir, el que nuevamente volvamos a ser pueblos que nos entendemos. Después vendrá el camino de las conversaciones y a lo mejor dentro de ese camino de las conversaciones nunca va a ser necesario el problema de la cesión de territorios, sino que la búsqueda de soluciones adecuadas que signifiquen auténticamente, ¿no?, el que Bolivia tenga una salida más. Ahora no nos remontemos tanto hacia el futuro, volvamos un poco al presente. Yo quiero que usted interprete desde su punto de vista político, un hombre radical, del centro, centro-izquierda, ¿cómo ve usted, qué importancia le da a la exclusión en el Congreso de la izquierda más extrema? Me refiero al Partido Comunista, me refiero al país. Créame, Raquel, que a mí no me extraña. Y no me extraña porque el análisis de los antecedentes, de encuestas y de estudios de informaciones de opinión y demás nos hacían pensar que este país iba a ser ineluctablemente conducido hacia el centro. Toda nuestra campaña, nosotros los radicales la hicimos así, porque nos sentimos auténticos personeros de eso. Usted fue muy partidario de las listas paralelas, de no incluir a la izquierda en las listas de la concertación. Claro, nosotros fuimos partidarios de la lista única dentro de la concertación, ¿no? Ahora. Por eso, paralela excluyendo al Partido Comunista y al MIR. Exactamente. Y no porque seamos, si usted quiere, así literalmente anticomunistas. Tenemos la convicción de que el comunismo es mucho mejor y más útil tenerlo sobre la mesa. Exactamente por eso yo se lo preguntaba a don Enrique. ¿Cómo visualiza usted al Partido Comunista fuera del Parlamento, que es el escenario de los políticos? Créeme que yo lo visualizo como uno de los tantos inconvenientes de una legislación torpe, arbitraria e injusta, que ha dañado a las fuerzas medias en beneficio, ¿no?, de una situación bipolar absurda. Pero la interpretación que se ha hecho en este momento es que este sistema que usted descalifica, en la práctica ha eliminado los extremos del espectro político y engrosando, fortificando el centro político, lo cual daría un país con mucho más equilibrio. Tiene usted razón desde ese punto de vista, pero no en cuanto a que No es representativo. Exactamente, no lo es. Y yo se lo podría mostrar en relación con mi partido. Si hubiesen existido leyes como las que existían antaño, no me refiero al pluripartidismo, sino que a unas leyes más racionales, desde el punto de vista de la repartición lógica y justa de las fuerzas políticas, nosotros en vez de 5 diputados y 2 senadores, con lo cual de verdad que estamos muy contentos, porque había muchos que jugaron. ¿Se salvaron ustedes? ¿Van a sacar el 5% de votación mínima? Por lo menos. No les quepa la menor duda que tenemos mucho más que eso y se lo podría aprobar, ¿no? Pero yo le digo, todos aquellos que jugaron a la desaparición del Partido Radical se engañaron. Y ya son muchos los que han jugado a eso. Dijeron que el Partido Radical no se iba a inscribir legalmente y no se inscribió. Dijeron, y hay informes escritos, que el Partido Radical desaparecía y no tendría más de un diputado.
Tuvimos 2 diputados y perdimos, entonces ahora perdimos el tercero con 400 votos. Pero no se me pasa al Partido Radical, porque yo lo que me interesa es cómo visualiza usted desde su postura política qué va a hacer la izquierda aquí en adelante. Al estar marginada el Parlamento, usted piensa, porque la gente dice, aquí está o la alternativa de la montaña o la alternativa de centrarse, ¿cuál es la alternativa que usted Creo que es lamentable lo que ha producido. Para mí habría sido mejor ver al Partido Comunista con un diputado o 2 o lo que fueren, de acuerdo con su potencialidad, dentro de un Parlamento ajustándose a las normas democráticas. Ahora, yo sí quiero decirle que creo en general en la buena fe de los también seres humanos. fuera del Parlamento también se pueden ajustar las Por eso que le fórmulas estoy democráticas, pero no estarán ahora como descorazonados diciendo, hicimos el intento, aceptamos la vía pacífica, la vía electoral y nos fue mal, porque la vía electoral nos rechazó con su sistema. Así es, las declaraciones del jefe del partido, pero no apuntan a eso, las que aparecen hoy día en la prensa. Exacto. Ellos apuntan a decir, mire, vamos a movilizar al pueblo por la vía de las organizaciones sociales, pero dentro de la organicidad. De manera que a lo menos las declaraciones que hacen sus máximos directivos a nosotros nos satisfacen. Encima, ¿usted piensa que ellos van a quedarse dentro de la legalidad, que van a ir reinsertándose en la legalidad de las fuerzas de izquierda? Es que no les queda otro camino a nuestro juicio, porque si no se insertan dentro de la legalidad, inevitablemente tendrían que verse expuestos a las sanciones que la propia juridicidad, que ellos también han aceptado en esa parte, establece. En el caso específico de los líderes, Ricardo Lagos y Luis Mayra, ¿usted piensa cuál es el futuro que usted les avisora a ellos? Porque ha sido como la sorpresa... No cabe duda, no cabe duda que ha sido una sorpresa. En primer término, yo creo que esos 2 casos que usted me menciona, y muchos otros, pero esos 2 particularmente son una demostración testimonial de la injusticia de esa ley. Porque tanto en el caso de Lagos como en el caso de Mayra, ellos acumularon una tal cantidad de votos que no debieron haber quedado fuera, ¿no? Además es lamentable que hombres de ese talento político hubiesen quedado fuera. Es inconveniente. ¿Se esperanzan con terminar con el sistema binominal no le quepa que está funcionando? Pero no es un sistema democrático, existe en otros países democráticos. Pero no existe con estas connotaciones tan exageradas, Raquel, de que quien saca el 33% le basta para tener la misma condición que quien debe sacar el 50 y el 65. Claro. Ahora, si usted fuera Patricio Aylwin, y usted durante estos meses ha estado muy próximo a él, preguntado quiénes eran sus hombres, los hombres de su gobierno, los hombres del presidente, él lo nombró a usted en el primer lugar. En esa calidad, ¿no había reparado? No tenía mucho tiempo en leer la prensa. Yo le quiero preguntar, en esa calidad de hombre que ha estado tan próximo a don Patricio Aylwin, ¿qué cargo le ofrecería usted a Lagos? Porque el cargo le aconsejaría que le ofreciera a Lagos. Si yo estuviese en el papel de don Patricio Aylwin, me dice. Bueno, o aconsejarlo a él. ¿Sí? Me honra usted diciendo que sea consejero, es un hombre que en verdad tiene su capacidad reflexiva extraordinaria. Pero en fin, vamos a eso. Yo creo sinceramente que una cosa es la que el presidente de la República le ofrezca a Ricardo y otro es lo que yo haría siendo Lagos. Ah, bueno. Perdóneme, pero yo voy un poquito más lejos. ¿Usted piensa, le pueden ofrecer la embajada de Estados Unidos y él debiera quedarse? ¿Esa es la idea? Si a mí me ofreciera Patricio Aylwin siendo yo Lagos un ministerio, a uno de los más destacados, yo le diría, presidente, le agradezco mucho, pero no. ¿Y por qué? Porque nadie puede discutir que Lagos ha pasado a ser un cadáver político, ni muy lejos. Un hombre que saca 400.000 votos tiene el deber de seguir liderando lo que es la corriente de su posición ideológica desde donde está, ¿no? Mire, hace muchos años, Raquel, a mí me pasó en una elección en condiciones distintas. En Concepción, el que salió derrotado fue muy poco también. Y recuerdo que un destacado periodista de la época dijo de aquí un cadáver político. Y usted ve que no lo fue. Cadáveres que siguen vivos. Yo le agradezco mucho, don Enrique Silva. Vamos a esperar los acontecimientos, a ver qué ocurre en el resto de los días que quedan en esta historia que está recién comenzando. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Ya volvemos. Continúa disfrutando Rey. El ayer y hoy. Muy buenas noches. Hoy terminamos la serie de entrevistas que hemos estado realizando aquí en Canal 13 a los personajes más relevantes de nuestros últimos
tiempo en el ámbito político y en la actualidad en general. Y vamos a terminar con Sergio Onofre Jarpa, un hombre que ha sido líder político y él pensaba que ya no debía seguirlo siendo y sin embargo ha asumido nuevamente otra tarea política. Don Sergio Onofre Jarpa, presidente de Renovación Nacional, senador electo por Maule Sur, así se llama su región. Sí. Pues se dice la 11ª circunscripción, también es otra manera. Más conocido por Maule Sur. Usted decía que ya había hecho el servicio militar en política y que ya no quería más guerra. Sin embargo, estuvo a punto de ser candidato presidencial, fue precandidato presidencial presentado por su partido. Yo quiero saber, don Sergio, ¿qué resultado habría tenido la última elección si el candidato hubiese sido usted en lugar de Hernán Vigi? ¿Cuál es su cálculo de político? ¿Bien aquí hecho lo mismo? Es muy difícil hacer una estimación de las cosas que no ocurren. Pienso que era muy difícil remontar las cifras obtenidas en el plebiscito presidencial. Nosotros lo hicimos presente oportunamente. Desde hacía tiempo estábamos insistiendo en la conveniencia de modificar la Constitución y haber realizado entonces elecciones abiertas y competitivas. Pero en fin, no fuimos escuchados, no tuvimos suerte y yo siempre pensé, lo pensábamos en el partido, que el resultado de ese plebiscito iba a marcar una etapa en la política chilena. Y así se dio, porque Patricio Aylwin obtuvo casi la misma votación que obtuvo la opción no en el plebiscito. Pero usted ha eludido mi pregunta. La pregunta es, según sus cálculos políticos, si hubiese sido distinto el resultado, los porcentajes. Es posible que no hubiera sido distinto en cuanto al resultado final. Que Patricio Aylwin, teniendo todo el apoyo de la concertación, habría sido de todas maneras el presidente elegido. Pero si usted hubiese ido de contendor de él, ¿habría ido Francisco Javier Errázuriz de candidato? Yo pienso que tal vez habría sido candidato de todas maneras porque él persigue un objetivo que, según dice, es una especie de mandato de sus ancestros familiares. Y pienso que si ese es su sino en la vida, digamos, lo va a tener que cumplir. Pero yo no quisiera entrar a hacer una evaluación de posibilidades de uno u otro. Creo que las cosas se dieron de una manera y hay que enfrentarla y asumirla y empezar a trabajar de aquí en adelante. En todo caso, usted fue quien tuvo la idea de que fueran dos candidatos por la derecha, centro-derecha, afines para que tomaran electores de distintos sectores de manera de poder enfrentar unidos a la concertación. ¿Usted cree que esa fórmula es la que se dio? ¿Así la ha pensado usted? Mire, hagamos un pequeño recuerdo de las cosas que han ocurrido en Chile. La candidatura de Radomiro Tomic y Salvador Allende, en el año 70, hicieron prácticamente una campaña paralela contra don Jorge Alessandri. Incluso tenían algunos medios de publicidad que eran de ambos, como el diario Clarín, por ejemplo, que se dedicó a demoler la imagen de don Jorge Alessandri. Y entonces esto de hacer acuerdos se puede cuando realmente hay base para un acuerdo. Y yo sugería lo mismo, que en las candidaturas nuestras se buscara un acuerdo de manera que al obtenerse un éxito relativo en el sentido de que hubiera segunda vuelta, fuera posible elegir un candidato nuestro. ¿Usted diría que se produjo la yunta? No, no se produjo la yunta. Realmente no se produjo la yunta. El distanciamiento fue desde el principio inevitable, me parece a mí, entre la candidatura de Hernán Vigi y de Errázuriz. Ahora, ¿en qué repercutió eso en definitiva? Porque partiendo de la base de que el no se repite en su porcentaje en la presidencial, ¿qué le pasa a la derecha y centro-derecha en esta elección? Yo creo que, claro, perjudicó mucho la campaña de Hernán Vigi, la posición que adoptó la candidatura de Errázuriz. Pero vuelvo a decir, el resultado habría sido muy difícil. Esto es en cuanto a la presidencial, pero en cuanto a la formulación política, ¿qué ocurre con las parlamentarias en esta fórmula? Porque ustedes llevaron listas aparte de presidente y en algunas partes yo no logro entender bien cómo arreglaron las parlamentarias. Mire, realmente en
se refiere a la campaña parlamentaria, las candidaturas que representaban la posición de Rasturi obtuvieron muy pocos votos. Sin embargo, lo suficiente en algunos casos para hacernos perder algunos senadores o algunos diputados nuestros, de manera que ahí también hubo un perjuicio evidente. A ver, don Sergio, dice que usted se presentó por la 11ª circunscripción, o lo presentaron, porque era la más segura para usted, era un triunfo asegurado a la luz de las cifras obtenidas en el plebiscito en el año pasado. Yo quiero saber si usted quedó satisfecho con la votación que obtuvo, teniendo esas garantías, cuando en la práctica usted consiguió solo un 4.2% sobre Mario Papi, que era su contendor, y un hombre nuevo en la política. La cifra del plebiscito en lo que se refiere a la votación para parlamentario no se dieron. Si usted suma las candidaturas de Vigi y de Rasturi, más o menos llega a la cifra que obtuvo la opción sí en el plebiscito. Sin embargo, se provocó una enorme dispersión en la votación de parlamentarios por esto de las listas paralelas y por otras circunstancias. Y entonces había que hacer la campaña partiendo de la base de una posición regionalista y también referirse básicamente a los temas de interés general de todos los chilenos. Y en ese sentido hicimos una campaña que tuvo el apoyo de mucha gente, a quienes mucho les agradezco, mucha gente de trabajo, mucha gente joven. Tuve bastante votación mayor en las mesas mujeres. Y bueno, obtuve la primera mayoría, lo cual no lo considero un éxito personal, sino que un éxito de la posición nuestra. Y creo que... Pero no fue una primera mayoría galopada, como se podría haber supuesto para el que nos dejar, para hombre de campo y político tan ducho. Y en los dos distritos, para terminar, también obtuvimos la elección de diputados. Ahora, habían una serie de problemas de toda índole, pero en definitiva, ¿por qué acepté ahí? Porque yo trabajo en la zona, vivo en la zona, tengo muchos amigos en la zona y me resultaba realmente una campaña más fácil y además mucho más agradable. Si hubiese aceptado una candidatura en otro lugar, no habría podido seguir desempeñando, por ejemplo, la presidencia del partido, ni podría haber realizado las giras a otras regiones. Eso significa que ahora... realizando, de manera que eso me acomodaba por varios motivos a mí. El hecho que busqué lo más fácil o no lo más fácil lo resolvió la directiva del partido. El hecho de que ahora usted sea senador y posiblemente tenga un lugar muy destacado dentro de la oposición del próximo gobierno, ¿significa que usted tiene que dejar la presidencia de Renovación Nacional? ¿Lo ha pensado? También lo va a resolver el partido. Yo tengo... ¿Cuál es su decisión? ¿Qué le parece a usted teniendo que ir a Valparaíso, teniendo que dirigir el partido, legislando? Mi posición ha sido siempre hacerle camino a la gente joven. ¿A quién ve en su silla? Mire, hay varios miembros de la mesa directiva y de la comisión política que podrían ser excelentes presidentes del partido. Pero su voto, pongamos que estamos en el voto secreto. El voto es secreto, así que no se lo puedo anticipar. Y los candidatos son Alamán y Miguel Otero. Ellos dos, podría haber otro. Pero optemos por ese nombre. El partido es dirigido por un equipo. Mi idea es que los equipos son los que hacen bien las cosas y dan permanencia en el tiempo al trabajo, a los proyectos, a los propósitos, y no los líderes carismáticos. Yo soy enemigo de los líderes carismáticos, no como personas, algunos son bien simpáticos, no todos, pero realmente hacer política en base a líderes no resulta. Se hace política en base a proyectos, a ideas, a equipos. Perfecto, pero importa mucho ahora quiénes van a asumir el liderazgo de la derecha o de la centro-derecha, como se llama ahora esta derecha renovada. ¿Están renovados o renovados en parte nomás? El país está renovado, las ideas están renovadas, las posiciones políticas están renovadas, el mundo está renovado, todo está renovado. Don Sergio, pero veamos entonces quién va a tomar el liderazgo de esta derecha renovada. Porque apenas ocurría la elección, a raíz del triunfo de Jaime Guzmán sobre Ricardo Lagos, él dijo, yo encontré
demostrado un liderazgo que no he buscado, pero que estoy dispuesto a asumir. Con lo cual apareció como que él sería el líder de esta nueva derecha en el futuro. No sé, ¿Usted a quién ve, a qué sector del país ve como el heredero, el encargado del liderazgo? realmente no sé a qué se refería Jaime Guzmán. Puede ser que quiera mantener el liderazgo de la UDI, pero, repito, nosotros no creemos en los líderes, creemos en los equipos. Pero ¿cuál es el sector líder de la derecha hoy? El sector líder podría ser el partido que más se ha destacado en la defensa de ciertas ideas, de ciertos propósitos, que tiene una actitud más acorde con los tiempos en que vivimos y que ha planteado aquellas iniciativas de mayor importancia para el país en los últimos tiempos. Estoy hablando de Renovación Nacional. La Renovación Nacional, de hecho, se convirtió como partido individualmente en la segunda fuerza del país, ¿verdad? Así es. Ahora usted hizo esta campaña que, aunque algunos pensaran que era más fácil para usted, porque fue en su zona y con una votación que ya tenía relativamente asegurada, algunos se preguntan por qué Jarpa no esperó ser el senador designado por el presidente de la República en su calidad de exministro y se ahorró la campaña, el esfuerzo, el dinero y la molestia. Mire, por muchos motivos. En primer lugar, a mí me interesaba la zona porque es una zona que está relativamente atrasada en comparación al desarrollo general del país, teniendo las posibilidades que tiene para desarrollar una mucho mayor actividad productiva y por lo tanto generar mucho más recursos para mejorar los niveles de vida y solucionar los problemas sociales. Yo conozco la capacidad, la potencialidad de la zona, sé lo que hay que hacer, sé con quién hacerlo, de manera que me interesa. Y cuando se reunieron los dirigentes gremiales de todos los sectores en septiembre en Animada y me pidieron que fuera senador, lo consulté naturalmente con el partido y después el partido estimó que era lo pertinente y lo asumí. Ahora nunca he pensado ser senador designado, entre otros motivos porque no reúno ninguna de las condiciones que establece la Constitución para ser senador designado. Como exministro. Exministro de periodos presidenciales anteriores, no el último. A juicio suyo, no sé, yo sé que usted no es jurista, pero constitucionalista, pero está muy metido con eso, tiene una comisión política que está muy al día en ese tema. Cuando habla de la Constitución, un exministro de Estado de otro periodo presidencial, ¿usted entiende de otro gobernante? Usted, dicho de otro modo, ¿usted piensa que el general Pinochet ha sido presidente de un solo periodo y por lo tanto el senador que designó como exministro de Estado debió haberlo tomado de otro régimen? Constitucionalmente han sido 2 periodos sucesivos. Así que hay... O sea, a la letra de la ley está correcto que haya designado al exministro Fernández. El tema está en discusión por lo siguiente, porque esta facultad del presidente de la República está en los artículos permanentes de la Constitución, y en los artículos permanentes de la Constitución no se establece la posibilidad de que haya un presidente que tenga 2 periodos sucesivos. Entonces ahí nace la discusión, tema, como dice usted, para los juristas. A todos los chilenos también nos interesa que se regrese a la democracia y a mí me interesa y al país le interesa saber si usted, que es un líder político, que es presidente de Renovación Nacional, que fue su partidario de terminar con la institución de los senadores designados y dejar solo a los expresidentes de la República por derecho propio, si usted considera democrático o antidemocrática esta designación, esta institucionalidad que permite que se distorsione el voto popular, que se distorsione la correlación de fuerzas producida en el país por la soberanía popular. Esto no tiene nada de antidemocrático, ¿no? Porque se refiere a personas que hayan desempeñado cargos oficiales de mucha importancia y desde luego su experiencia y sus conocimientos son muy necesarios y muy útiles, sobre todo en un periodo de transición. Ahora, en otros países también está establecida esta calidad de senadores por diferentes designaciones que no emanan de una elección popular. Ahora, nosotros éramos partidarios, como usted señala muy acertadamente, veo que tiene muy buena memoria, éramos partidarios de suprimir
el sistema de los senadores designados. Pero cuando se llegó a la reforma constitucional que se combinó con el gobierno, específicamente con el ministro Cáceres, y también con Patricio Elwin, que era el vocero, como decía Ricardo Lago, de la concertación, ¿no? Se combinó que se aumentaban los senadores elegidos en 12 y que permanecían los designados por un periodo. Y eso está en la Constitución, y se votó y se aprobó, y por lo tanto debe cumplirse, como está en la Constitución. Pero el problema de la correlación de fuerzas, porque yo no conozco el sistema, cómo funciona en otros países, pero no son por un gobierno autoritario que se va, deja 2 senadores, en fin. Según los resultados electorales, la concertación obtuvo el 57 punto y tanto, casi 58% del Senado, cosa que es muy importante en el futuro para poder modificar leyes y dictar leyes en cuanto a los quórum, o sea, casi un 58%. Pero con esta institución de los senadores designados, ese 58% baja al 46.8%, con lo cual la concertación pierde prácticamente la posibilidad del próximo gobierno de modificar leyes y de legislar sin acuerdo de otros sectores. Usted se pone en el caso... Sí, de que los designados van a estar en el otro lado. Sí, lo cual es un prejuicio. Ah, ¿usted cree que no? Prejuicio. En segundo lugar, también se pone en el caso que los senadores elegidos por el Pacto Democracia y Progreso van a tratar de obstaculizar las medidas del próximo gobierno. También es un prejuicio. No hay ningún antecedente para pensarlo así. Yo diría todo lo contrario. Antes de entrar a Pero yo le quisiera agregar lo siguiente. Es muy interesante lo que dice Patricio Elwin al respecto en una entrevista en la época del domingo, donde él recuerda que esto se solucionó aumentando el número de los senadores elegidos, y agrega algo, que ellos lo aceptaron porque pensaban elegir muchos más senadores, pensaban elegir 4 en la región metropolitana, ¿no es cierto?, pensaban elegir otros Claro, más de los que obtuvieron en en todo otra caso, región. la Surna obtuvo casi 58% la concentración en el Senado y ahora se queda con un 46%. No, pero ¿por qué está sumando, Vamos a ver qué pasa. sumando a los senadores de Democracia y Progreso? ¿Por qué está sumando a los designados, que son un grupo absolutamente independiente? ¿Usted piensa que no van a tiene estar con compromiso, no tiene compromiso con nosotros, tampoco los tiene con otros sectores políticos. Ahora, habiendo un cambio de gobierno, ¿usted piensa que debió haberse negociado? Precisamente si usted considera que no son necesariamente pro gobierno los senadores designados. Es difícil imaginar que no lo sean, pero partiendo de esa hipótesis que usted ha planteado, ¿no debieron haberse negociado, así como el directorio del Banco Central, haberse buscado un acuerdo político con el tabaqueño? Pero fíjese, el general Huerta fue director de Carabineros en el gobierno demócrata cristiano durante un largo periodo. Pero no era ningún cargo político ese. Sí, pero era un hombre de confianza del presidente Frei. Nuestro vicepresidente, que hoy día renunció al cargo, ¿no es cierto?, William Taller, fue ministro del gobierno de Frei, y es un hombre que se ha destacado por impulsar en Chile siempre las ideas social cristianas, ¿no es cierto? Si usted está recordando lo que dijo él, que también dijo no es peor astilla que la del mismo palo, refiriéndose a un ex demócrata cristiano. No esos son refranes que no siempre se cumplen. De manera que los ministros de la Corte, ¿por qué usted se lo está asignando inmediatamente al Pacto de Democracia y Progreso? Los ministros de la Corte, el representante de la Contraloría, ¿por qué? Todo eso es un prejuicio. Bueno, perfecto. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa. En todo caso, tanto la Concertación como Democracia y Progreso, aisladamente, no van a poder legislar sin búsqueda de acuerdos. Así es. Lo importante es saber ahora qué tipo de oposición y qué tipo de acuerdos están dispuestos ustedes a tener con el futuro gobierno. Nosotros no estamos buscando acuerdos, pero sí apoyaremos todas las iniciativas que sirvan al interés permanente de Chile y a la solución de los problemas que aún quedan. Pero ustedes han dicho que van a ser una oposición leal y constructiva, lo cual es una frase, sí, frase elegante, claro. Pero uno no entiende muy bien qué quieren decir con eso. Es elegante, pero nosotros
además de la elegancia, lo vamos a hacer así. Como no somos un partido de gobierno, como no pretendemos subirnos al carro del vencedor, vamos a ser un partido que fiscalice y que proponga y que critique y que apoye o no apoye según los proyectos, según las iniciativas que se están tomando. Porque nuestro compromiso no es con ningún sector político, ni de gobierno ni de oposición. Tenemos un compromiso con el pueblo de Chile y ese lo vamos a cumplir siempre. A ver, no sé, yo no quiero poner una situación teórica, pero más o menos límite. Supongamos que el éxito del próximo gobierno depende de la colaboración de ustedes. Yo no quiero saber si ustedes están dispuestos realmente a dárselo, porque ustedes, en ese caso, como partido, no tendrían ninguna posibilidad en el futuro, pues se supone que este gobierno próximo tendría tanto éxito que podría aspirar a elegir a uno de sus socios. Usted toca un tema que es muy importante, y que es, yo diría, el fundamento del funcionamiento del sistema democrático. Si un partido espera llegar al gobierno buscando el fracaso de los que en ese momento están gobernando, está destruyendo las posibilidades de progreso del país y desprestigiando el sistema democrático. Nosotros naturalmente estamos dispuestos a apoyar y a colaborar para el éxito del gobierno, en el bien entendido que sea el éxito del país, en el bien entendido también de que el fracaso de un gobierno en este momento lleva al país a un fracaso y lleva a la naciente o renaciente democracia también a una crisis. ¿Algunas leyes pendientes que impulsar en conjunto con la concertación? Sí, nosotros tenemos pendiente la ley de defensa nacional, la ley de las Fuerzas Armadas y todo el tema de la defensa nacional y de la seguridad interna. ¿Del próximo Congreso? Yo creo que puede estar lista, ojalá esté lista, pero de todas maneras es un tema en el cual nosotros pensamos que hay que buscar acuerdos, no es un tema de política partidista, sino que de política nacional. Y estamos también dispuestos a apoyar un pacto económico-social que se está negociando, se está conversando en este momento, en su primera etapa, entre Manuel Feliu y Manuel Bustos, me parece, en representación de empresarios y trabajadores respectivamente. Eso lo apoyaremos en el Congreso. Pero hay otras cosas pendientes que también las vamos a proponer nosotros o las vamos a apoyar si son propuestas por el Congreso. Yo lo que quiero es que usted diga con toda claridad, no hay ningún acuerdo pendiente para que ustedes actúen de consumo en el Congreso. Ningún acuerdo pendiente. Respecto a modificar leyes como la del Consejo Nacional de Televisión, el Estado empresario. Ningún acuerdo pendiente. Las conductas terroristas. Absolutamente. Elecciones de alcalde. O sea, todo eso que ustedes pensaron en un momento que había que arreglar, ahora ya no es compromiso con nadie, sino que... No es eso. Nosotros hemos planteado públicamente muchas iniciativas, muchas ideas, muchos propósitos, a través de un proyecto de desarrollo nacional que se publicó. Pero acuerdos específicos con la concertación para hacer determinadas modificaciones legales no tenemos. Podemos tenerlo en el futuro, cuando nos vayamos poniendo de acuerdo en el próximo Congreso, pero en este momento... muchas coincidencias en todo esto. En este momento, fuera del tema Fuerzas Armadas y el tema económico-social, a través del pacto, no tenemos otros compromisos. ¿Y porque no tiene otros compromisos, Renovación Nacional no ha ido a visitar al presidente electo? Le mandé una nota felicitándolo y me contestó. Y oportunamente lo iremos a ver, iremos a conversar. A mí me interesa mucho, porque tenemos, como le digo, una serie de temas que se refieren al magisterio, que se refieren a la atención hospitalaria, que se refieren a la solución del endeudamiento y a una serie de programas de desarrollo. Bueno, a mí me interesa mucho conversar con él, explicarle, pero naturalmente no íbamos a ponernos en la fila del besamanos porque ahí no había tiempo para hablar de nada. Es un acto de cortesía que demuestra... Preferí mandarle una nota y hicimos una declaración pública felicitándole también por el éxito de su campaña y de su elección. Don Sergio, en el futuro Congreso, Renovación Nacional planea seguir actuando en bloque con la UDI o ahora cada uno para su santo? Mire,
Ojalá haya coincidencia. Nosotros, como le digo, tenemos nuestras ideas, nuestro programa, nuestros equipos de estudio, tenemos 22 comisiones de estudio, y buscaremos la coincidencia, no solo con la UDI, sino que con todos los demás sectores democráticos, para hacer posible que nuestras ideas se vayan transformando en realidad. Pero por ahora, cada uno está con absoluta independencia para tomar las iniciativas que estime convenientes. O sea, hasta aquí nomás llegó el pacto democrático. Era un pacto electoral, no tenía mayor alcance. No pretende convertirse en un pacto político, ¿no lo considera necesario usted? En este momento no. Yo creo que hay que mantener la independencia necesaria para poder, como le digo, tener la libertad de apoyar lo que nos parezca bien y de no apoyar aquellas iniciativas que consideremos perjudiciales. Entonces, que usted que trabajó con el general Pinochet como su ministro del Interior, quiero que nos diga si usted logra imaginarlo supeditado bajo las órdenes de Patricio Aylwin, que será su superior jerárquico según la Constitución. ¿Se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? Perfectamente, porque los miembros de las Fuerzas Armadas tienen la ventaja de haber sido formados en un concepto de disciplina y jerarquía. Y yo creo que los comandantes en jefe entienden perfectamente que su superior jerárquico es el presidente de la República, a través, haciéndose representar, como digo, en muchos aspectos, por el ministro de Defensa. Así que yo no veo ningún inconveniente en ese aspecto. Pero imaginémonos la situación, porque usted conoce bien a los dos personajes. Uno va a estar vestido de la autoridad del presidente de la República y el otro comandante y jefe del ejército. ¿Es lo que usted le aconsejaría? ¿Es lo que usted, si usted ahora fuera ministro del Interior, le aconsejaría al general Pinochet que hiciera? Mire, yo creo que el general Pinochet no necesita que lo aconsejen en estas materias, porque él tiene Pero no un sea tan concepto. ladino. Yo le pregunto si usted le aconsejaría eso. Yo no lo aconsejaría, porque yo creo que él tiene un criterio muy bien formado respecto a lo que le sirve al país, y siempre va a estar en ese ánimo de hacer todo lo posible porque el país tenga éxito, porque Chile siga destacándose dentro del ámbito de las naciones latinoamericanas como está ocurriendo en este momento. Yo creo que para el presidente Pinochet el éxito del futuro de Chile viene a confirmar el éxito de su gobierno, sobre todo en una época en que todo lo que hemos dicho, los chilenos que hemos apoyado a esta administración se ha ido cumpliendo no solo en Chile, sino que también en todo el mundo occidental. Si usted logra imaginarse al gobierno de Aylwin funcionando perfectamente con el comandante en jefe del ejército, general Pinochet, al frente, en el Ministerio de Defensa, y logra... No en el Ministerio de Defensa. En donde funciona ahora el Ministerio de Defensa, hacer la frente de la moneda, al frente de la moneda. Pero no enfrentados, ¿no? No, me refería al orden de las calles nomás. ¿Usted se lo logra imaginar eso con toda, y en forma definitiva a los 4 años? ¿O piensa usted que...? Eso yo creo que quedará a juicio del presidente y de los comandantes en jefe. Pero a mí me parece que en esta etapa de transición va a funcionar perfectamente. Y qué bueno que así sea. A los sectores opositores se quejan, la oposición actual, porque la futura oposición la van a representar ustedes, se queja de que les van dejando un gobierno con tantas amarras, con tantas ataduras que será prácticamente imposible gobernar. O sea, ya la cosa del Banco Central, en fin, ha sido más o menos arreglada. Muy bien arreglada para ellos. Siguen saliendo, muy bien arreglada para ellos. Muy bien arreglada, estoy contento. Siguen saliendo disposiciones, por ejemplo, que se impida que se cambie a la personal de administración pública, que se impida que se estudien los actos administrativos del gobierno anterior, cosa que es una facultad constitucional del Parlamento. En fin, No, yo creo cantidad de trabas. yo creo que no se pueden limitar esas facultades del Congreso. Yo no estoy de acuerdo en que no se puedan investigar los actos, de acuerdo con la facultad que tiene la Cámara de Diputados. Pero mire, no hay que estar tanto a las quejas, porque realmente la oposición hubo un momento en que no reconocía nada, absolutamente nada, y transmitían hacia el mundo la idea de que aquí vivíamos en un campo de concentración rodeado de alambradas, ¿no es cierto? Y yo me he encontrado con gente que no se atrevía a venir a Chile, porque después no la dejaban salir, porque lo iban a meter no sé dónde. Bueno, todo eso lo transmitieron desde aquí, ¿no? Y también la radio de Moscú se encargó
de multiplicar todas estas versiones y esparcirlas por el mundo entero. Ahora, todo era malo. La ley de partidos políticos no servía, no se iban a formar los partidos políticos. Se había hecho para que no hubiera partidos políticos. La inscripción electoral no se iba a inscribir. ¿Sí? El resultado del plebiscito no se iba a reconocer. No iba a haber elecciones libres. Bueno, las Fuerzas Armadas no iban a entregar el gobierno. Es decir, todas estas versiones, oiga, que hemos escuchado durante estos últimos 2 años son todas tremendistas, terribles, ¿no? Pero En ánimo de presentar, ahora hay un gran de optimismo, al presentar contrario. un país más o menos como los países marxistas, así, ¿no es cierto? No, Sergio, en que pero no hay libertad, en que no hay ahora elecciones, en que no hay nada. Bueno, la imagen que le estaban adjudicando a Chile era realmente la de un país con gobierno comunista. Bueno, y entonces, ahora, ¿qué es lo que dicen? Que venían estos extranjeros, todo esto de los países vecinos que nos daban recetas de lo que teníamos que hacer en Chile. Que no hay nada. Bueno, la imagen que le estaban adjudicando a Chile era realmente la de un país con gobierno comunista. Bueno, y entonces, ahora, ¿qué es lo que dicen? Venían estos extranjeros, todo esto de los países vecinos que nos daban recetas de lo que teníamos que hacer en Chile. ¿Qué es lo que dicen ahora? ¿Por qué no aprenden algo de lo que han visto en Chile, de lo que hemos hecho los chilenos? Eso es lo interesante. De manera que no nos quedemos en las quejas, hagamos un balance objetivo del país, cómo está y cómo era el país el año 73. Y reconozcámosle a las Fuerzas Armadas de Orden la tremenda obra de reconstrucción, de modernización que han hecho y el regreso a una democracia mucho más limpia que la que tuvimos antes. Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos años, en los próximos meses. Muchas gracias, don Sergio. Con ustedes nos volveremos a encontrar en una ocasión nuevamente más adelante. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa.